Muy buenas noches. Damos inicio a la actividad del día de hoy, que es un conversatorio virtual relativo al tema licencias constructivas y procedimientos de regularización urbanística en el derecho costarricense. Tenemos como invitados hoy a don Rolando Segura Ramírez, que es egresado del posgrado en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración y Derecho Municipal de la misma universidad. Es socio de la firma BSA Consultores, socio director, y ha sido asesor de múltiples gobiernos locales. Además, profesor en la Universidad Hispanoamericana y la maestría de Administración y Derecho Municipal de la Universidad de Costa Rica, y actualmente es docente en el Colegio Universitario de Cartago. También va a participar en este conversatorio virtual Josué Bogantes Carvajal, que es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, cuya tesis fue precisamente las excepciones de la cesión urbanística, una necesidad conceptual para la aplicación de la cesión de terreno para la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, la cual obtuvo mención de honor. Es egresado de la maestría en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica, abogado consultor en la firma BSA Consultores desde el año 2016 y ha sido asesor del INEC, la Municipalidad Turrialba, y actualmente asesor legal del Consejo Municipal de Desamparados. Así que, como ven, pues tenemos hoy dos ponentes que están muy involucrados en el ámbito del derecho urbanístico, del derecho municipal, y precisamente pues por eso fue que decidimos participarlos de este foro de urbanismo que hemos organizado desde hace varias semanas atrás. Así que muy honrados de la participación de ustedes en este foro, y pues les cedemos la audiencia para que pues procedan con su exposición del día de hoy. Como siempre, al término de esas exposiciones, pues les expondremos las preguntas que el público vaya planteándonos en el sitio Facebook o mediante el chat, y además, pues probablemente algunos comentarios de mi parte, si considero que aporto de alguna forma a su exposición. De modo que en el orden que ustedes elijan, están la audiencia en sus manos. Muchas gracias, Rolando, y muchas gracias, Josué. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación a los miembros del Grupo de Derecho Administrativo Costa Rica. Voy a ser breve y muy puntual en relación con el tema de las licencias constructivas, y el compañero Bogantes Carvajal se va a referir a los procedimientos de regulación urbanística en el derecho costarricense. Iniciamos. A ver. Tengo un problema acá. Disculpen un segundo, que estoy teniendo un problema técnico, pero ya lo voy a corregir en este momento. Bien. Vamos a referir a grosso modo tres temas: la protección de la legalidad urbanística como potestades de la administración pública local, el tema de las licencias constructivas, el análisis de casos concretos y jurisprudencia, y los procedimientos de regularización de la legalidad urbanística, que, como indicaba, se va a referir el licenciado Bogantes Carvajal. Protección de la legalidad urbanística es una potestad de la administración pública local. A ver. Función de la policía urbanística de las municipalidades. Es un poco la parte conceptual para que nos ubiquemos, para que nos permita tener el andamiaje teórico para poder posteriormente analizar los casos concretos.
De acuerdo a la doctrina, don Eduardo García Enterría, en el curso, esa potestad de autotutela a la administración consiste en la capacidad de la administración de tutelar por sí misma como sujeto de derecho sus propias situaciones jurídicas. Esta capacidad, se indica en doctrina, incluye aquellas situaciones que pretenden variar el estado de las cosas sin necesidad de recurrir primero a los tribunales e implica la posibilidad de hacer ejecutar esos actos por sus propios medios. Principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que hay veces se olvida a nivel de gobiernos locales. O sea, la municipalidad es gobierno y tiene potestades, que es ese poder deber que debe cumplir. Ya veremos que hay veces, no siempre se tiene la claridad, y hay veces a nivel municipal existe algún reclamo, pero en alguna medida nace de la misma incuria, de la misma inactividad de esa corporación. Y bueno, estas funciones de policía urbanística tienen la protección de la legalidad urbanística, encuadrando las actividades de los particulares dentro de los límites apuntados por el legislador en virtud de ese poder de policía, potestad reguladora del goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales en beneficio del colectivo social, de ese interés público, de esa coexistencia en comunidad, a nivel local, a nivel nacional. Eso es lo importante justamente de esta potestad que se le otorga al gobierno local para la protección de la legalidad urbanística, que ya veremos por medio incluso de toda una planificación urbana que se puede ver reflejada en un plan regulador. Lamentablemente, pues hay corporaciones municipales que cuentan con plan regulador y otras que no cuentan con el plan regulador. Bien, así las cosas. Esa legalidad urbanística que hacemos referencia, esas potestades de la administración pública local, podemos ver un voto de la Sala Constitucional que así lo establecen, que así lo definen, dice, y particularmente en relación con el gobierno local, porque eso es una competencia de la corporación municipal, de esa planificación y control del desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio. Es decir, esa potestad de policía la ejerce ese gobierno dentro del espacio territorial sobre el cual ejerce la jurisdicción, sobre el cual es competente. Incluso parte de esa potestad implica la posibilidad de sancionar a los municipios frente a la inobservancia de los lineamientos urbanísticos definidos en principio por la propia corporación municipal, supletoriamente, si no hay plan regulador, por el INBU, por medio incluso del reglamento de construcciones, por ejemplo, sobre la cual se ejerce esa policía sobre la actividad de construcción. Ahora, eso es importante, ya sea pública o privada en el cantón. Esto es extraído de la obra del maestro don Eduardo Ortiz, La Municipalidad en Costa Rica. Repito, es importante que esos lineamientos se deben seguir tanto en construcción pública como privada en el cantón. Pues ya veremos que hay una nota ahí, una resolución interesante, una norma interesante en la ley de construcciones, pero vamos a ver la interpretación que se le ha dado y que se le está dando. Bien, siempre dentro de este momento conceptual, ¿verdad? Perdón. Dice que la ley de construcción, de esta ley se desprende claramente la competencia que le asiste a ese gobierno local, a esa corporación municipal, para verificar condiciones de seguridad y salubridad sobre las construcciones en la jurisdicción de las mismas, que las mismas se levanten, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos. Ya vamos a ver todo el fenómeno de la coordinación, que incluso está regulado en el Código Municipal y que ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, como las instituciones descentralizadas y el mismo gobierno central para la realización de algunas obras deben coordinar con el gobierno local. Es así como este deber de vigilancia y fiscalización debe también ejercerse con respecto a las edificaciones ya construidas, sin que se hubiese cumplido con el procedimiento legalmente establecido para hacerlo. Hay procedimientos, y a esto se va a referir mi compañero Josué más adelante, de regularización de la legalidad urbanística quebrantada. Eso es un voto de Sala Constitucional un poco viejo, del 93, pero nos pareció que era interesante. Ahora, ¿cuál es el fundamento normativo
de todas estas potestades, tal y como se había indicado. Bueno, por un lado tenemos la ley de construcciones, artículo 1, y la ley de planificación urbana. Pues la ley de construcciones es un poquito, pues, antigua, ¿verdad? Pero sigue siendo vigente y es importante porque define claramente esa competencia de la corporación municipal. Dice así el artículo 1, las municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en las edificaciones, y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en esta materia a otros órganos administrativos, tal y como nos habíamos indicado. Vean que incluso el tema de belleza, ¿verdad? Que es importante, hasta la parte estética, que hay veces la olvidamos. Alguna gente se queja de ciertas edificaciones o ciertas construcciones que no son acordes incluso al desarrollo social y cultural, porque hay aspectos hasta de esta naturaleza que deben ser considerados en cada uno de los cantones, ¿verdad? Y asimismo, como indicábamos, la ley de planificación urbana. En su artículo 15 dice que, en respecto al 169 de la Constitución, reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Que no siempre cumplimos todos los gobiernos locales. Hay gobiernos locales con muchos recursos y gobiernos locales con pocos recursos. Hay gobiernos locales en los cuales se invierte fuertemente en el tema de la planificación urbana y en otros que lamentablemente no se hace. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, lo que les indicaba, ¿verdad? Sin embargo, bueno, también esto ha significado un cuello de botella, se presentan los planes reguladores y no se aprueban, incluso en el INBU. Entonces esto ha generado, así como hablamos de una huida del derecho público aquí, de la huida del plan regulador, o existiendo, se buscan mecanismos para evadirlos. Hay mecanismos un poco contrarios al ordenamiento jurídico. Dice, bueno, así como los reglamentos de desarrollo urbano conexos, cada plan regulador implica una serie de reglamentos urbanos en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores en que privan razones calificadas para establecer un determinado régimen contrario. Licencias constructivas, análisis de casos y jurisprudencia. Veremos que hay casos concretos, hay un poco límites donde incluso hay veces la jurisprudencia es un poco contradictoria y no hay claridad, ¿verdad?, sobre estos temas. A ver, ahora vamos a hablar de licencias constructivas, análisis de casos y jurisprudencia, se indica, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a citar un dictamen de la Procuraduría General de la República. Dice que, bueno, se habla de permiso, que no es el concepto más claro, ¿verdad? En realidad es una licencia, porque el permiso es cuando la actividad es prohibida de previo. Mientras que en la licencia existe, el derecho es preexistente, como el ius de la propiedad, ius utendi, ius fruendi, ius abutendi, ius edificandi. En realidad, la licencia es una autorización administrativa que le permite al contribuyente, que le permite al municipio, que le permite al administrado ejercer plenamente uno de los atributos de la propiedad. Ahora, ese atributo tiene que ser ejercido dentro del marco de la legalidad que ha sido establecido, bueno, por las autoridades nacionales y por el gobierno local en particular. De manera que en este dictamen de Procuraduría ellos hablan de este derecho que ha sido, cuyo ejercicio ha sido temporalmente obstaculizado lícitamente por el ordenamiento jurídico, que se piden una serie de requisitos para que se conceda la autorización, esta licencia, para poder edificar adecuadamente. Estos requisitos son establecidos en función de estas normas de policía y una vez removidos los mismos, cumplidos por parte del particular, del contribuyente, este podrá ejercer lícitamente el derecho en cuestión. De esta manera, indica la Procuraduría General de la República en el dictamen 04-2009 del 10 de febrero del 2009, se asegura que de previo a la actividad, por eso una autorización y no una aprobación, una autorización y no un permiso,
en cuestión, el particular del derecho se adapte y respete el interés público. Como indicaba, o sea, incluso en el nuevo reglamento del INVU, por ejemplo, de construcciones, se habla de permiso de construcción, ¿verdad? Y tal vez no es lo más feliz, incluso eso puede tender a confundir. Nosotros nos inclinamos por, en alguna medida, utilizar de manera precisa este concepto, hablar de licencia en virtud de ese derecho preexistente y no un permiso, porque este refiere, como se dijo anteriormente, a una actividad que en principio es prohibida, y el ius edificandi no es una actividad prohibida, sino que es consustancial a los atributos del dominio en la propiedad. Por eso abogamos por una precisión conceptual, aun y cuando es complicado, porque a nivel, digamos, popular y a nivel de incluso reglamentos de municipalidades, incluso a nivel de reglamento de INVU, se habla de permiso de construcción y no de licencia constructiva, pero nosotros vamos a hablar de licencia constructiva. También es importante hacer referencia que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo a nivel de plataformas tecnológicas, por ejemplo, como la administrador de proyectos de construcción, que hay un decreto ejecutivo que así lo establece, ¿verdad? No todas las municipalidades están dentro del programa de APC. Las que están dentro del programa de APC lo que se genera es como una ventana única virtual donde todas las instituciones tienen acceso. Y de hecho, hay unos temas interesantes que ahora después vamos a ver en relación con el tema del silencio, porque si no se pronuncia el órgano o el ente, incluso se tiene por aprobado. ¿Esto hasta qué punto puede implicar un silencio positivo? Es un tema al cual vamos a llamar la reflexión. Pero sí se ha hecho un esfuerzo, incluso MISIT ha hecho un esfuerzo también a nivel tecnológico para establecer, en simplificación de trámites, para establecer los requisitos. Las municipalidades que están y que pertenecen, ahí se indica cuáles son los requisitos. Todo esto para facilitar todo el proceso constructivo y que no se convierta en un cuello de botella. He llegado a una corporación municipal donde hay un proyecto que ya ha sido aprobado por todas las instituciones y el Consejo Municipal no lo hace, y en 2 años. Y ese es un tema preocupante. ¿Por qué? Porque hay un tema de inversión, hay un tema de expectativas, hay un tema, o sea, que está generando incluso gastos operativos, hay una inversión y no le estamos resolviendo en un plazo razonable, una justicia administrativa eficiente a ese contribuyente, a ese desarrollador. Volviendo en relación con este tema, en el artículo 74 de la Ley de Construcciones, en relación con la licencia, claramente indica que toda obra relacionada con la construcción que se ejecute en las poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la municipalidad correspondiente. Aquí sale el enlace de APC de las municipalidades que están dentro de APC, que no son todas, que es parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y ha significado pues un gran avance, y los plazos son mucho más cortos, y además hay una mayor seguridad para el desarrollador, hay una mayor seguridad para el ciudadano que quiere construir. O sea, aquí garantizamos eficiencia, celeridad, seguridad jurídica, que es importante, porque anteriormente a veces es un poco complicado en algunas corporaciones municipales. También tenemos un reglamento reciente que es de aplicación supletoria de acuerdo a la Ley de Planificación Urbana 4220. Las corporaciones municipales que no tienen un plan regulador, pues entonces se van a ver regidas por el reglamento de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que ha entrado en vigencia pues recién, que no debemos confundirlo con el reglamento para segregaciones. Este reglamento, bueno, incurre en este concepto que decíamos un poquito errado, que habla de permiso de construcción. Lo ideal hubiera sido hablar de licencia de construcción. Bueno, aquí se lo dice, el permiso o licencia de construcción de cualquier tipo de obra debe ser tramitado por un profesional responsable de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento y las regulaciones municipales. La municipalidad va a establecer el plazo. Previo a emitir y otorgar el permiso, la licencia de construcción, la municipalidad debe verificar que la obra a realizar cumpla a los términos del certificado de uso de suelo. Es el famoso CUS, certificado de uso de suelo, que es el que le establece la municipalidad el tipo de actividades que se pueden realizar en esa zona determinada. De hecho, es un acto reglado, bueno, hay con una pequeña excepción, ¿verdad?
Esta municipalidad, la municipalidad correspondiente, debe comprobar que las edificaciones y proyectos no se ubiquen en zonas vulnerables de amenazas naturales o riesgos de desastre. O no puedes, por ejemplo, de acuerdo al plan regulador, permitir una actividad que es contaminante en un barrio, en una zona residencial, por ejemplo. Ya todo eso está preestablecido en el plan regulador cuando existe plan regulador. Tenemos otros casos donde no lo existe. Se indicaba que se exceptúa del requisito de licencia o permiso de construcción aquellas obras menores, según lo establecido en la Ley de Construcciones y sus reformas a la normativa que lo sustituya. Si la obra es menor, usted va a cambiar el techo de su casa, por ejemplo, va a pintar, si no implica grandes modificaciones estructurales, entonces el trámite es distinto, no es tan riguroso ni tan complejo. Bien. ¿Qué tipo de silencio opera en las solicitudes de licencias constructivas? Si tomamos en cuenta el 330 de la Ley General, pues no se hace una distinción si es una autorización. Luego aquí se ha desarrollado la tesis un poco sala constitucional y sala primera, de que el urbanismo es la parte reversa de la parte ambiental, y que por lo tanto las reglas que rigen son las mismas. No obstante, a mí me parece que no necesariamente, ¿verdad? Y creo que es un tema sobre el cual debemos reflexionar, porque en lo que interesa, la jurisprudencia constitucional ha señalado en forma reiterada que en materia ambiental y urbanística el silencio positivo resulta inaplicable. Y hay una serie de sentencias, ¿verdad? Que aquí están: 683693, 550694, 2018-95. Todas de la Sala Constitucional, así como fallos de la Sala Primera. Sin embargo, les digo, revisen el decreto que crea APC, a ver qué sucede si alguna de las instituciones que debe emitir un criterio no lo hace. Ahí queda pendiente esa tarea. A ver hasta qué punto realmente. Pero voy más allá. Incluso en algún momento, la misma Procuraduría General de la República habló de silencio positivo. No cuando refiere a aspectos de dominio público, dice la Procuraduría, por ejemplo, en una urbanización, si hay calles, si hay parques, pero ¿qué pasa si es una solicitud individual de edificación de un contribuyente para una vivienda unipersonal? ¿Cuánto tiempo va a esperar? ¿Qué pasa si no se pronuncia? Siempre hay silencio negativo. Continuamos. Vean esto, porque la Procuraduría, después de que el Tribunal Contencioso resuelve en la forma que lo hace, y la Sala Primera y la Sala Constitucional, la Procuraduría echa atrás y entonces reconsidera los dictámenes, pero revisen el 2020-2004 o el 279-2007 o el 141-2008 de la Procuraduría General de la República, que indicaban, digo, que hoy en día fueron reconsiderados, aquí hay que ser rigurosos científicamente. En el 282-2016 del 23 de diciembre del 2016, esto fue reconsiderado, pero veamos lo que se decía anteriormente. Únicamente en lo que tiene que ver con la aplicación del silencio positivo en materia urbanística, considerando por el contrario que dicha figura no aplica para las licencias, aprobaciones, visados y permisos que se otorguen en el ejercicio de competencias de control y fiscalización urbanística. Consecuentemente, en lo que tiene que ver con lo consultado, no podría un decreto ejecutivo disponer la aplicación del silencio positivo en materia urbanística, lo cual, no obstante, debe ser declarado judicialmente. Pero en esos primeros dictámenes, la Procuraduría indica que si procede el silencio positivo, si no está referido a aspectos de potestades públicas o dominio público. Que con todo respeto, o sea, lo lanzo al foro porque es un tema, o sea, que no se ha escrito la última palabra. Anteriormente, escuchando a otros expositores, ven que en otros países el tema es complejo. Ahora, no podría aplicar en una urbanización, por ejemplo, pero ¿qué pasa en una construcción de una vivienda unipersonal, por ejemplo? Ahí lo dejo planteado. Ahora vamos a aspectos, a los casos concretos. Por ejemplo, competencias sobre vigencias de vallas publicitarias, que eso es un tema también de encuentro, un tema un poco complejo, ¿verdad? Porque aquí hay un decreto ejecutivo
que es el 2925.3-MOP, donde le atribuye, si es frente a ruta nacional, no importa que sea en el derecho de vía, o incluso en propiedad privada, el permiso de construcción y la licencia le corresponden al MOP. Entonces esto ha generado, toda una serie de litigios a nivel nacional, porque algunas corporaciones municipales entienden que también hay un interés local aquí involucrado y que esto en alguna medida implica una construcción, de manera que se aplica la ley de construcciones y se requiere licencia de la corporación municipal, incluso con un certificado de uso de suelo. ¿Qué pasa si frente a una ruta nacional, en un sitio de patrimonio histórico o en una zona residencial, se pretende con una licencia otorgada por el MOP construir una torre de dimensiones descomunales, por ejemplo, o que van a contaminar la visual? Y eso sin entrar en temas, por ejemplo, de índole moral, que también lo regula en el decreto. Veamos lo que dice el artículo 4 del decreto y lo vamos a relacionar con el 10. Dice: disposiciones generales, permiso de uso u ocupación temporal de un derecho de vía, instalación, sustitución, construcción, reconstrucción y exhibición, anuncios, rótulos, vallas, parabuses, en terrenos públicos o privados o en los terrenos de vía, al cuidado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo va a conceder. Ya vamos a ver el artículo 10, previo cumplimiento de los requisitos. Veamos el artículo 10. Dice, este mismo reglamento de derechos de vías y publicidad exterior. Artículo 10, autorización de las carreteras y caminos en aquellos lugares que de alguna forma tengan incidencia sobre la seguridad, la visibilidad, la perspectiva panorámica, el ornato o el medio ambiente, se requerirá autorización del MOP. Y claro, el MOP da la autorización, el administrado cree que ya ha cumplido, o así se le hace saber, o eso es lo que él entiende, y él llega y realiza la obra, y luego aparece la municipalidad y le clausura la obra y le dice: bueno, un momento, usted no cuenta con licencia municipal. ¿Dónde está el uso de suelo? ¿Dónde están los trámites? ¿Dónde están los planos? ¿Realmente usted cumple? ¿Qué pasa si hay plan regulador y en la zona no es un uso no permitido? Vean el conflicto de competencias. Claro, se presentó una acción de inconstitucionalidad y la sala dice: no, es que tiene que coordinarse entre el MOP y la corporación municipal. Pero posteriormente, incluso en una sentencia, ahí se habla de una subordinación de la corporación municipal respecto del MOP, porque dice que hay un interés nacional. Pero ese interés nacional también está imbuido de un interés local. Hay una planificación urbana, hay una ordenación del territorio. A mi entender, a mi criterio, no se puede desconocer, las potestades que por ley se le han concedido a la corporación municipal para el levantamiento, para conceder esa licencia. De hecho, algunas municipalidades como Oriamuno, Cartago, San José han emitido reglamentos donde ponen frente a ruta nacional o en el derecho de vía como un requisito sine qua non contar con la autorización del MOP, pero eso no es suficiente para tener por cumplido el trámite para conseguir la licencia de la corporación municipal, porque si no, la corporación municipal llega a clausurar. Y esto no es academia, esto es realidad, esto ya ha sucedido. Vean que incluso en una sentencia de inicio, de hecho la municipalidad clausura unas obras constructivas de unas vallas publicitarias en el cantón de Curridabat, por cierto, ¿verdad? Y se mete el proceso contencioso, primero el control de legalidad, luego el contencioso, y la sala primera en la casación termina condenando a la corporación municipal. Así, a grosso modo, ahí está el voto, 250-F-S1-2019. En términos generales, la sala primera indica: lo anterior por cuanto en las nacionales
la legislación de cita, por derogación tácita, tema complejo, ¿verdad? Reserva esa competencia exclusivamente al MOP. Interpretar que el municipio puede interrumpir y clausurar una obra autorizada por el MOP implicaría vaciar de contenido la copiosa legislación que atribuye potestad exclusiva en esta disciplina al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Acorde con lo expuesto, el cargo debe ser acogido. Se acoge la sentencia, se condena a la municipalidad por haber clausurado y, bueno, si la sala interpreta que eso implicaría vaciar de contenido la copiosa legislación que atribuye potestad al MOP en esta materia, a mi entender, también implica vaciar de contenido la copiosa legislación que atribuye potestad al gobierno local sobre la planificación y el ordenamiento territorial en el cantón. ¿O es que se puede construir en el cantón sin licencia de la corporación municipal? No me gusta esa derogación tácita que hace referencia la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Yo sigo creyendo firmemente que cualquier obra constructiva que se realice en un cantón, salvo excepciones muy calificadas que ya vamos a ver, requieren de licencia constructiva otorgada por la corporación municipal. Por cierto que se presentó también una acción de inconstitucionalidad del alcalde municipal de San José, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de este decreto ejecutivo, o sea, alegando violación de la autonomía municipal, todo lo que son las potestades, lo que establece la ley de planificación urbana en cuanto al ordenamiento territorial, en cuanto al plan regulador, etcétera. Y la Sala Constitucional termina diciendo que el decreto es constitucional bajo el entendido de que exista la debida coordinación. Pero es que el decreto no establece la coordinación. El decreto establece que la competencia es más, sí se indica en algún momento que es exclusiva y excluyente. Y esto ha sido un foco constante de conflictos. Eso sin contar, por ejemplo, temas como el ICE, pero ese es el otro tema que está relacionado con telecomunicaciones, con infraestructura de telecomunicaciones, que es el tema que ya paso a... Bueno, aquí hay otro tema anterior, que es sobre licencias constructivas de edificios públicos. Un tema serio. Vean que esa foto, ahí es el Poder Judicial el que está construyendo, ¿verdad? Que dice, los edificios públicos, o sea, los edificios construidos por el gobierno de la República no necesitan licencia municipal. Tampoco la necesitan edificios construidos por otras dependencias del Estado, siempre que sean autorizadas y vigiladas por la Dirección General de Obras Públicas. O sea, entonces, ¿qué significa esto? Que los edificios construidos pueden construir donde quieran, sin respetar el plan regulador, sin respetar el certificado de uso de suelo. Podría ser contrario. Es decir, el Estado podría actuar al margen del ordenamiento jurídico. Un Estado que quebranta el artículo 11 de la Constitución, 11 de la Ley General de la Administración Pública. Una ingeniera en unas municipalidades de las cuales pues, tenemos relación, nos indicó que incluso una institución descentralizada llegó a construir y cuando llegó la municipalidad, los inspectores, miren, ¿qué están haciendo aquí? ¿Dónde está el permiso? No, es que es parte del gobierno, no necesitamos. Bueno, pero el uso de suelo y el desfogue pluvial, porque dice que ni siquiera había desfogue pluvial, no había ni cumplimiento del 7600. Claro, esta ingeniera municipal, muy valiente, muy empoderada, logró que esta gente se ajustara al plan regulador de la corporación municipal. Porque una cosa sería a nivel tributario, por principio de inmunidad fiscal del Estado, que el Estado no debe pagar el tributo. Eso es una perspectiva, pero otra muy distinta es, o sea, que pueda actuar al margen del ordenamiento jurídico. Bueno, no obstante, digamos, la Procuraduría y hay un voto incluso de la Sala Constitucional donde se matiza esto. Me voy a permitir leerlo rápidamente. Dice, aun cuando es improcedente exigir al Estado la licencia de construcción, el certificado municipal cumple la función de compatibilizar el desarrollo público y privado de las respectivas localidades, ya que ese certificado es el paso inicial para obtener los respectivos permisos, que es precisamente donde radica el quid de la cuestión que debe dilucidar esta sala.
se debe asegurar la preponderancia del derecho urbano como una manifestación de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado debe sujetarse, como es obvio, diría yo, ¿verdad?, al ordenamiento jurídico como lo exige el principio de legalidad, incluida la observancia de la legislación urbana. El Estado no está al margen del ordenamiento jurídico. El Estado no está al margen de la planificación urbana. El Estado no está al margen del ordenamiento territorial, que es un sistema integrado a un sistema mayor de ordenación territorial que garantiza un equilibrio con el ambiente para los demás seres humanos. Hay un caso concreto que se dio en Montes de Oca, donde se construye un centro de atención de menores en una zona que, de acuerdo al plan regulador, era un uso, o sea, era incompatible, de acuerdo al certificado de uso de suelo, y sin embargo la sala termina siendo ahí una excepción y dice que por interés superior del menor, pero está claro que no cumple. Y está claro a partir de ese voto y a esos dictámenes que el Estado también, aunque existe el artículo 75, y en algún momento la Procuraduría tuvo una posición un poco fuerte, y que aún en día los funcionarios, algunos funcionarios públicos del Estado central o de algunos entes descentralizados buscan la aplicación de esta norma y pretenden vaciar de contenido incluso las normas constitucionales y legales que le dan esa potestad al gobierno local. Está claro que el Estado no está al margen del ordenamiento jurídico y que el Estado se debe ajustar a esta planificación urbana. Y bueno, otro tema que también ha sido importante y que puede volver a generar algún tipo de controversia refiere a las licencias de infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones. Aquí voy a hacer referencia brevemente, ya casi voy a concluir, para darle la palabra a mi compañero Josué para que él continúe. En este tema, que a partir de, digamos, del 2010 empezó a generar mucho conflicto porque las municipalidades preguntaban, bueno, ¿qué pasa si no está en el plan regulador? ¿Y qué pasa si no hemos aprobado un reglamento? ¿Debemos denegar la licencia para el soporte de estas redes? ¿Y qué pasa con SUTEL y el interés nacional y el acceso universal? Entonces se genera toda una gran cantidad de discusión a nivel administrativo, a nivel municipal, que incluso es llevado a la vía judicial. Por cierto que hay una sentencia del Tribunal Contencioso, la número 80/2013, donde declaró nulos artículos del reglamento de telecomunicaciones de la municipalidad de Curridabat, porque bueno, esta no permitía, por ejemplo, las torres, sino los postes. Vean ahí cómo se ve la torre y cómo se ve el poste mimetizado. Asimismo, esta municipalidad indica que debe ser en espacios públicos, no en espacios privados, ¿verdad? No obstante, es importante que un voto del 2017 de la Sala Primera, en el 77-F-S1, la Sala declara con lugar el recurso de casación y anula la sentencia del Tribunal Contencioso y establece que sí hay competencia de la corporación municipal, que es parte de la planificación urbana, que puede establecerse vía plan regulador. De hecho, aquí se le da validez a un reglamento que fue aprobado por la corporación municipal, por el consejo municipal. Ahora, en el reglamento a que les hacía referencia recientemente, aprobado por el INBU, que es el reglamento de construcciones, a partir del artículo 385 y siguientes, se regula todo el tema de la infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones. Vean que en principio esto se aplica si la municipalidad no tiene plan regulador o teniéndolo, no tiene regulación para el soporte de redes de telecomunicaciones. Ahora, este artículo puede generar algunos conflictos. ¿Por qué? Veamos lo que indica. Certificado de uso de suelo. Ya sabemos que lo emite la corporación municipal. Toda infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones se puede ubicar en cualquier parte del territorio nacional. Eso podría generar alguna contradicción con este certificado de uso de suelo y, a ver, los usos que ha definido el plan regulador dentro del territorio cantonal. Dice, se puede ubicar en cualquier parte del territorio nacional y debe cumplir con lo establecido en el reglamento para la accesibilidad si se encuentra en la vía pública. Pero se indica en lo referente a permiso de construcción, ahora sí, instalación,
ampliación o modificación está sometido a la previa, dice aprobación. Pienso que lo más conveniente técnicamente hubiera sido a la previa autorización de la municipalidad de acuerdo al certificado de uso de suelo, conforme a las disposiciones técnicas de la normativa municipal en la materia o en ausencia del presente reglamento. Entonces, se ajusta al uso, al certificado de uso de suelo, debe ajustarse a ese plan regulador, a las zonas que establece, o realmente se puede ubicar en cualquier parte del territorio nacional. Me imagino que habrá muchos temas que atender en el contralor no jerárquico y asimismo en la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, así las cosas. Lo que tenemos es un conflicto de competencia en materia urbanística, ¿verdad? Por un lado nacional y por otro lado local. Lo que pasa es que se intersecan en varios puntos estas competencias. Por eso la coordinación. Por eso la coordinación. Ahora, vean que parece contradictorio. En materia de vallas y publicidad, se indica que la competencia es exclusiva del MOB en algún momento. Aunque se habla de coordinación, el decreto no lo establece. Pero en materia de infraestructura de telecomunicaciones, sí se preserva y se resguarda la competencia. ¿Qué será más importante? ¿No existe ahí una contradicción? Esa es una pregunta que me surge a mí, ¿verdad? Y aquí un voto de la Sala Constitucional en relación con este tema, es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la administración pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos que fije la ley, Código Municipal, que establece la obligación de coordinación entre las municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias para evitar duplicidades de esfuerzos y contradicciones. Todavía, por ejemplo, con el ICE, hay veces el levantamiento de infraestructura de obras, incluso antes de lo que fue la apertura, el ICE echa mano ahí de unas interpretaciones de Procuraduría y unas resoluciones que indicaban que el ICE no debía hacerlo, pero bueno, el ICE hoy es un sujeto más dentro del mercado que compite y que no tiene por qué tener algunos privilegios, sencillamente que se ajuste a la normativa y a la planificación urbana, tal y como lo hacen todos los sujetos que intervienen en el mercado en esta área. Y ya con esto termino, ¿verdad? Como una reflexión, ya para pasarle el uso de la palabra a mi compañero Josué Bogantes. ¿Cuál es el reto? Esto sacado del periódico La Nación. Las municipalidades, cuando concedan permisos, deben ser conscientes de que se trata de un servicio de gran interés social, no de un generador de ingresos. Y escuchando al planificador de la Municipalidad de San José, indica que todo el orden de un cantón, de una ciudad, inicia a partir de esa planificación urbana estratégica. Y atención a esto. Esto es del 2019, noviembre. Un estudio elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica en 58 cantones determinó que la tercera parte de las obras físicas se construyen sin permisos municipales. Oigan, es una tercera, ¿qué planificación? Ahora, aquí hay potestades, hay inactividad, hay omisión en las potestades de fiscalización y control. De hecho, nosotros hemos presentado varios procesos justamente por no ejercicio de estas potestades de la administración que permiten que se vayan desarrollando, de hecho, incluso hay veces con servidumbres, que no es la idea, que no hay planificación, no hay tratamiento de aguas pluviales, no hay áreas públicas, no hay calles públicas, por medio de artificios jurídicos se donan a las corporaciones municipales, entonces de hecho nacen las calles públicas, posteriormente en el registro se inscriben estas calles públicas y esto permite un desarrollo urbano irregular, incluso desarrollo abusivo sucesivo. Debemos tener mucho cuidado con esto. Pero entonces les decía que una tercera parte se construyen sin permisos. Guanacaste y la zona norte son puntos donde más ocurre. Pues en un 40% y en un 44% respectivamente no se ajustan a las disposiciones legales. De parte del suscrito, eso es lo que les venía a presentar, porque dividimos el tiempo, así se lo indicamos a los miembros que dirigen
pues, toda esta presentación y va a continuar mi compañero Josué Bogantes. Aquí quedo, estoy para servirles. Cualquier duda o pregunta una vez que el licenciado Bogantes concluya, pues estoy para servirles y para contestarles en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias, muy amables a todos los que nos escuchan y a los miembros de este grupo que me han invitado. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, don Rolando. Bueno, continúo yo con la exposición. Vamos a tratar de acelerar un poquito el paso. Perdón, ¿usted la sigue compartiendo, Rolando? Sí, gracias. Procedimientos de regularización de la legalidad urbanística. Continuamos, la que sigue. Ok, yo creo que lo primero que nosotros debemos reflexionar, la invitación que le hacemos esta noche a ustedes, es justamente el poder de las palabras. En nuestro criterio, el lenguaje es sumamente poderoso y en realidad, pues, el lenguaje construye realidades. Y así como el lenguaje construye realidades y tiene justamente esa fuerza indiscutible, como lo podemos ver, por ejemplo, en la imagen, creo que podemos detenernos un momento y que reflexionemos acerca de qué nombre le atribuimos a estos procedimientos que aplicamos en las distintas corporaciones municipales. Y yo creo que si nosotros mencionamos el término procedimiento de demoliciones, yo creo que dentro de un imaginario social podemos agrupar una serie de ideas en relación con este procedimiento. Sin embargo, la invitación que hacemos esta noche es que debemos enfocarnos en cuál es la finalidad que tiene este procedimiento del 88 y siguientes de la Ley de Construcciones, y por eso creemos que es conveniente mencionar o que hablemos de procedimientos de regularización de la legalidad urbanística y no procedimiento de demoliciones. Y nada más para muestra un botón, para que tratemos de sensibilizarnos a la hora de utilizar el lenguaje. Yo creo que es muy diferente que la municipalidad llegue a la puerta de un municipio, toque y le notifique el procedimiento, le diga, bueno, nosotros venimos aquí de parte de la municipalidad a notificar el procedimiento de demolición. Bueno, yo creo que esto puede incluso indisponer al municipio para tratar de regularizar su situación. Yo creo que ya don Rolando, ahora, en la última diapositiva que nos expuso, nos dio una dosis de realidad nacional y nos muestra que incluso tal vez por diversas razones ha existido todavía un alejamiento entre los municipios y la corporación municipal, y nos parece que como primer paso, el uso adecuado del lenguaje nos puede ayudar a acercarnos a las comunidades, a acercarnos a los municipios, para que realmente ellos sientan que son escuchados y son atendidos por el gobierno, que es gobierno local. Si quiere, continuamos. La que sigue. Gracias. Pues el artículo 88 de la Ley de Construcciones nos muestra las diferentes sanciones que pueden imponerse en este procedimiento de regularización, entre las cuales podemos identificar 4 muy puntualmente: las multas, las clausuras, desocupación y destrucción o demolición de la obra. De aquí nada más queremos rescatar que hay que tener cuidado a la hora de implementar las multas, no solamente en el marco de cómo es que se imponen, sino también que incluso el ordenamiento jurídico nos establece un límite para poder cuantificar ese monto de la multa, y que el monto de la multa no debe ser superior al monto que dejó de percibir la municipalidad, en este caso, pues, por el pago del respectivo impuesto a las construcciones. Y la otra anotación que nosotros tenemos por nuestras críticas, de cómo se puede observar las clausuras y las desocupaciones como sanciones en sí.
¿Será que incluso las clausuras y las desocupaciones podremos utilizarlo mediante otra figura dentro del marco del procedimiento de regularización? Ya lo vamos a ver. Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Construcciones nos establecen quiénes son los sujetos sobre los que eventualmente se despliega esta responsabilidad administrativa en relación por infracciones a la Ley de Construcciones, y que pues identificamos al propietario, al ingeniero responsable, al contratista, y dice la norma, cualquier persona que infrinja las normas de la Ley de Construcciones. Yo creo que aquí hay que tener, hay que ser también lo suficientemente reflexivos y considerar que pues en la práctica no es usual que se llegue a imponer sanciones ni al ingeniero responsable ni al contratista. Usualmente es al propietario. Y lo otro que dejamos como una oportunidad de mejora en algún momento, pues hay que habrá que moldear la ley, habrá que actualizar algunas ideas que están implementadas en el procedimiento de la Ley de Construcciones, y es cualquier persona que infrinja las disposiciones de la Ley de Construcciones, o bueno, la ley explícitamente habla del reglamento. Bueno, cualquier persona, cuidado, ¿verdad? Parece muy abierto, y recordemos que estamos en el ámbito del derecho sancionatorio, donde debería ser muy claro, debería ser estrictas las interpretaciones. Por eso nos parece que aquí hay una oportunidad de mejora en relación con la forma en que se ha redactado el artículo 92. Seguimos. Ojo a esto. Recordemos ahora que identificamos en el artículo 88 las posibles sanciones que establece la Ley de Construcciones. Hay que tener mucho cuidado, no solamente en relación con el procedimiento que utilizamos, sino con la aplicación de la sanción que corresponda. Aquí nosotros les compartimos, un extracto de una resolución de la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, que como ya lo dijo muy bien don Rolando, aquí actuando en su función de Contralor de Legalidad no jerárquico, en el que se acoge el recurso presentado ante la sección tercera, porque la municipalidad, a pesar de que identifica de que se construyó una edificación que no contaba con la licencia constructiva, la municipalidad dispuso únicamente establecer como sanción la clausura de la obra y punto. Y ahí murió el procedimiento. Aquí lo que nos invita a la sección tercera es, no, tenemos que ser cuidadosos. Recordemos que si usted reprocha que la obra se construyó sin la licencia respectiva, usted tiene que adecuar, tiene que encaminarse de acuerdo justamente al procedimiento que establece el ordenamiento jurídico. ¿Y cuál es exactamente? Pues si fuera por esa razón, ahí tendríamos que tener en cuenta lo establecido por el artículo 93 y siguientes de la Ley de Construcciones, y que en caso de que una persona construya sin la licencia constructiva respectiva, pues se siguen, ya vamos a ver rápidamente algunos pasos que establece la ley, y que eventualmente en el desafortunado escenario que la persona no logre regularizar su obra, pues se procede con el derribo. Pero no es que la sanción es la clausura per se. Por eso hay que tener cuidado, y ya vemos que hay, la sección tercera nos invita a ser cuidadosos, de ser estrictos con el uso del procedimiento y de las eventuales sanciones. Seguimos. Ahora, sobre la naturaleza de la demolición, pues hay una posición muy fuerte que se ha desarrollado en España, en la cual pues se ha visto de que en realidad la demolición no debería verse como una sanción, sino como una medida, ¿para qué? Para restablecer la legalidad urbanística quebrantada. Entonces dice, por lo menos la posición imperante en España es que no debería verse el derribo o la demolición como una sanción. Y así pues lo han ido acuerpando una serie de doctrinarios, por ejemplo, Bernard Frank Masera y Yolanda Fernández,
también refuerzan estas ideas que incluso pues ya son ideas bastante consolidadas. Aquí tenemos incluso una resolución del Tribunal Supremo Español, que va dirigido en esa línea desde 1980. Y la invitación que nosotros hacemos aquí en la ponencia es que, bueno, vamos a ver, indistintamente que consideremos la demolición o el derribo como una sanción o una medida para restablecer la legalidad urbanística quebrantada, lo cierto del caso es que la aplicación de la misma genera un perjuicio grave a la esfera jurídica del administrado. Por eso nosotros consideramos que eventualmente, depende la visión de mundo que usted decida, pues igual al administrado se le debe garantizar el debido proceso. Y eso es conforme a el esquema de un Estado social y democrático de derecho. Rápidamente, pues ahí en pantalla tenemos proyectado el procedimiento, pues pequeñito y con, bueno, varias oportunidades de mejora que podríamos señalar, pero bueno, ya aquí acelerando el paso, el artículo 93 al 97 de la Ley de Construcciones establece pues un procedimiento que se sostiene principalmente sobre estos 6 bloques. Primero, la municipalidad comunica del eventual pues incumplimiento. Se invita a la persona para que trate de regularizar su situación, presente un proyecto y solicite la licencia constructiva. Si no cumple dentro de ese plazo de 30 días, que sí establece ahí un plazo, pues la ley, la administración local, pues invita otra vez al municipio para que trate de regularizar su situación, otorgando un último plazo al interesado. Nada más tengamos cuidado que propiamente la Ley de Construcciones en relación con este segundo plazo no establece cuántos días, solamente dice dará un último plazo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, yo creo que podríamos tomarnos el atrevimiento en la medida de lo posible, mediante los reglamentos municipales, tratar de otorgarle seguridad jurídica al municipio y establecer pues un plazo prudencial en relación con este segundo para que no caigamos en arbitrariedades, no le otorguemos a un municipio un plazo y a otro municipio otro, para tratar de unificarlo. Si se presenta pues el proyecto y se cumple, pues la municipalidad otorga la licencia constructiva. Si no se presenta el proyecto, no se hacen las modificaciones o esas prevenciones que hace la municipalidad, pues la municipalidad le dice al municipio que destruya la obra y si no, pues lo hará ella. No se autoriza el uso de la obra, si pone la multa y pues ya lo que se hace es proceder con la desocupación y clausura para demoler y nada más dejamos ahí porque la norma está vigente y no podemos esconder pues el artículo 97. El artículo 97 de la Ley de Construcciones dice: la persona a la que se haya aplicado una sanción puede manifestar su inconformidad. Se tomará en cuenta su gestión si la hace en un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha en que se levantó la información. Si se toma en cuenta la información, la municipalidad nombrará uno de sus técnicos o un técnico ad hoc diferente al que impuso la sanción para que estudie el caso y en vista de su dictamen técnico solo pueda resolver el Colegio de Ingenieros. Increíble este artículo 97. Nada más quería mencionarlo por acá para que lo veamos dentro del camino, ¿verdad? Dentro del procedimiento de regularización y ya casi vamos a regresar sobre este tema de la inconformidad. Como les mencionaba antes, nosotros tenemos algunas dudas en relación de darle pues naturaleza de sanción tanto a la clausura como a la desocupación y pues recurriendo a algunas herramientas que nos da el ordenamiento jurídico, pues consideramos que tal vez la forma apropiada de poder observar esas clausuras típico cuando llega a la municipalidad a través de sus inspectores y colocan sellos y se ordena la clausura de la obra constructiva, tal vez eso podamos verlo desde la arista de una medida cautelar, ¿verdad? Y que per se esa aplicación
esa medida no es una sanción, sino únicamente lo que se trata es de garantizar el objeto del procedimiento, que va a ser el restablecimiento de la legalidad urbanística. Sobre esta inconformidad del artículo 97, nosotros pues llegamos a un punto de la discusión en que decimos, ¿y quién es el CEFIA? Con el debido respeto. ¿Será acaso que el CEFIA es otro contralor de legalidad no jerárquico? Sobre este tema casi no hay dictámenes de la Procuraduría. Nosotros ubicamos entre los más recientes el dictamen C-212 de 2018, que menciona la inconformidad del artículo 97 de la Ley de Construcciones y dice, y si es del caso, una vez resuelta la inconformidad y dispuesta en el artículo 97, quedando el municipio facultado por ordenar la destrucción de las partes defectuosas o la totalidad de la obra. Parece que la Procuraduría le da un tratamiento a la figura de la inconformidad como si la municipalidad no pudiera ejecutar el acto. Nos parece que esa tesis, pues, número uno, no se desprende literalmente del 97 y además no es sistemático porque, como no tienen contralores de legalidad no jerárquico las municipalidades, que nos lo diga don Jorge a través de su libro de procedimientos. Por un lado tenemos la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. Tenemos al juez de trabajo en materia de empleo público municipal, al Tribunal Fiscal Administrativo que revisa las apelaciones de los avalúos. Tenemos a la Contraloría General de la República en materia de contratación administrativa. Tenemos a esa extraña figura del juez de agua resolviendo disputas entre particulares, y ahora vamos a sumarle al CEFIA. Pues nos parece que la manera idónea de poder leer el 97 es que, si bien es cierto, el municipio puede plantear esa inconformidad dentro del plazo fijado, lo que resuelva el CEFIA en realidad es un insumo, eventualmente podríamos verlo como un dictamen recomendativo, pero que no sería vinculante a la municipalidad y que por ende no limitaría esa posibilidad de que la municipalidad pueda ejecutar el acto administrativo. Entonces, por lo menos esta es la perspectiva que nosotros tenemos de un artículo que está vigente actualmente. Seguimos. Aquí tenemos ciertas tesis que se han sostenido a partir de la Sala Constitucional por el tema del debido proceso ante infracciones urbanísticas, y nosotros, si quiere, pasamos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos votos que les demostramos en pantalla, que lo que queremos reflejar es que sí hay que tener cuidado con los temas de que se considere que hay una mera constatación de una falta, de que no se está violentando derechos fundamentales por una no aplicación de un procedimiento administrativo. Hay que ver hay que agarrar este tema con pinzas. Y como les decíamos antes, siendo consecuente con todo el desarrollo de sala constitucional en materia de bioproceso y tratándose de que se le puede provocar un grave perjuicio al administrado, si llegara a ejecutarse el acto final, pues nos parece que no es un tema que exime a las municipalidades de aplicar las garantías del debido proceso, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Por eso nosotros consideramos que si, pues, en el plano hipotético de que se llegue a identificar una infracción que quebrante la legalidad urbanística, y bueno, no sea en este momento, pues, el establecido por el 93 y siguientes de la Ley de Construcciones, pues consideramos que a lo sumo lo que debería practicarse es un procedimiento al menos sumario al administrado, para otorgar esa posibilidad de que se pueda defender, de que la administración pueda verificar la verdad real de los hechos y pues de esa forma garantizar el contradictorio. Seguimos. Ya acá tenemos algunas normas, no es propiamente la Ley de Construcciones, sino otras normas de otras latitudes del ordenamiento jurídico administrativo, por ejemplo, sobre la ley de zona marítimo terrestre,
donde incluso se plantea que en el caso de incumplimiento de infracciones a la ley de zona marítimo terrestre, pues eso puede desembocar en el desalojo de los infractores y la destrucción de las obras. Y ojo, lo que sí estableció muy bien el legislador en su momento en el artículo 13, que es previa información levantada al efecto. O sea, parece que por lo menos en algunos puntos, por ejemplo, por obras que puedan infringir las disposiciones de la zona marítimo terrestre, pues incluso el legislador, por lo menos en este caso, sí prevé esa oportunidad de un procedimiento administrativo y garantizar así el debido proceso. También tenemos que tomar en cuenta la importancia de permitir la aplicación del debido proceso cuando se estime que se ha construido una obra sobre dominio público, propiamente sobre dominio público municipal, y aquí tenemos una muestra de cómo se ha visto este tema, por ejemplo, a través de la resolución 515-2012, la sección tercera, que lo que invita a la sección tercera en este caso es que la municipalidad al menos debe prevenir al administrado bajo la advertencia que caso contrario, pues la municipalidad recupera la obra y eso podrá entender que se puede terminar con un derribo de la obra que se supone que se construyó sobre dominio público municipal. Algunas personas dirán, no, es que con solamente verificar de que usted construyó encima del parque un cuarto, ya pues es suficiente para que se llegue a derribar. Cuidado, por eso nosotros señalamos en 2 vías que es importante garantizar ese debido proceso, por lo menos para escuchar al administrado, porque como puede ser una persona que de manera dolosa construye sobre el parque municipal, por ejemplo, para construir la cocina, por decir algo, también podemos tener municipios que construyen en propiedades que bajo el amparo de registro nacional se indica que es propiedad privada y pues siguiendo esa terrible tesis de la inmatriculación que ha sido sostenida principalmente por la Procuraduría General de la República y en varias ocasiones por el Tribunal Contencioso Administrativo, por ejemplo, la resolución 37/2016, que es relativamente reciente, la sección tercera, donde se habla de la innecesaria inscripción de los bienes de dominio público. Entonces la municipalidad dice, no, vea, en el diseño de sitio dice que esa propiedad sobre la que usted construyó es parque municipal. En el registro dirá que es propiedad privada, pero como en el diseño de sitio dice que es parque municipal, no se requiere la inscripción del dominio público y pues vamos a tener que proceder con el derribo. Cuidado, yo creo que sí es importante garantizarle ese debido proceso al administrado, generar ese contradictorio y no solamente justamente para otorgarle esa posibilidad de que se defienda al administrado, sino incluso para evitar altas condenas a la administración pública local porque procedió a aplicar, por ejemplo, un derribo generando graves daños al administrado y pues no siendo estricto a la hora de aplicar el mismo ordenamiento jurídico. Asimismo, lo tenemos reflejado en materia de qué pasa cuando se construye una obra sobre una franja de terreno que se presume que es calle pública. En ese mismo sentido, tenemos un dictamen de la Procuraduría que es muy claro, que es el 377/2016. Seguimos. Ya para terminar, nada más les dejamos la inquietud sobre el tema de la prescripción de la responsabilidad administrativa por infracciones a la ley de construcciones o infracciones a la legalidad urbanística. Podríamos tomar algunas ideas que zanja la sección sexta del Tribunal Contencioso Administrativo, que pues ya podríamos afinar más el lápiz si en realidad se puede hablar de prescripción de potestades públicas o si es la prescripción de la responsabilidad administrativa del municipio,
Y ahí podríamos afinar un poco más el lápiz, pero nada más para que lo tengamos como un insumo, la sección sexta, en su momento, pues ha incluso recurrido al 66 de la Ley General, perdón, y al 329 de la Ley General de Administración Pública, y establece que es válido considerar que a la hora de aplicar una sanción a un administrado puede transcurrir el plazo de la prescripción. Y aquí estamos tratando de agarrar esos insumos para jalarlo al tema del derecho urbanístico. Sin embargo, la tesis en Costa Rica ha sido muy cuidadosa en relación con esa posición, porque, por ejemplo, a través de algunos dictámenes de la Procuraduría e incluso jurisprudencias a la primera, pues, de manera síntesis, establecen inconcebible hablar de prescripción por faltas a la legalidad urbanística. O sea, eso aquí en Costa Rica no aplica para nada. Sin embargo, si nosotros cruzamos el charco, por ejemplo, también tomando como ejemplo España, podemos ver que a través, por ejemplo, de la misma ley de suelo, propiamente me parece que está la ley de suelo en Madrid, sí establece algunos plazos en relación con la responsabilidad, la prescripción de la responsabilidad administrativa. Incluso, vamos a ver, el Tribunal Supremo español, mediante una resolución del 27 de mayo de 1998, me parece que de forma meridiana indica que lo que la norma busca en relación con este tema de la prescripción es que pues aquellos que desistieron de construir de acuerdo a las disposiciones del control urbano o que edifican de maneras no autorizadas, tampoco pueden quedar expuestos por tiempo indefinido a que sean sancionados. Entonces, pues justamente en España sí se ha discutido la posibilidad que para tratar de garantizar seguridad jurídica, sí se puede incluso valorar el tema de los plazos prescriptivos por infracciones a la legalidad urbanística. Que eso se las trae si quisiéramos tratar de tropicalizarlo aquí en Costa Rica. Hemos discutido sobre otras posibilidades para tratar de darle orden a esto si habláramos en algún momento de prescripción, pero bueno, esto podríamos abordarlo en otra ponencia. De parte mía y de don Rolando, les agradecemos muchísimo el tiempo que dedicaron a escucharnos, y pues si los señores moderadores o el público lo disponen así, nosotros estamos en la mejor disposición de contestar preguntas o de compartir ideas con las observaciones que plantee las personas que están en el auditorio virtual. Muchísimas gracias. Gracias, Josué, y gracias, Rolando, por esta amplia exposición, bastante documentada y que tiene pues un enorme beneficio práctico porque precisamente se ha fundado en el análisis de casos ciertos, concretos, precedentes jurisprudenciales, criterios de la Procuraduría que ilustran en esta materia bastante. Y bueno, en efecto hay preguntas. Vamos a ir atendiéndolas, tratando de hacerlo en el orden en que ha venido planteándose. Hay dos que bueno, pues son comentarios. Vamos a mencionar uno de ellos que dice doña Marta Bolaños: obra menor solo son obras de mantenimiento donde no intervenga estructura o ampliación de sistemas eléctricos o mecánicos. Lo plantea a título de comentario, pero pues me gustaría conocer el criterio de alguno de los dos sobre ese concepto que nos plantea doña Marta de lo que es una obra menor. Sí, muchas gracias, Donaldo. Sí, en efecto, me parece que doña Marta da en el clavo, ¿verdad?
mediante incluso algunas reformas que se han implementado recientemente a la ley de construcciones, se ha pues concebido de que puedan existir unas obras que son menores, que incluso lo que se ha hecho es a nivel de las corporaciones municipales, generalmente incluso ustedes lo googlean, ahí van a observar reglamentos de obra menor de municipalidad y ahí les va a salir algunos ejemplos, pero lo importante del tema es que, pues sí, en principio, en la forma en que se ha reformado la ley, lo que se considera es que este tipo de obras en principio no requerirían de licencia constructiva porque no vienen a incidir de una forma significativa sobre una obra que ya ha sido justamente edificada. Esto, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, para poner bajantes o para incluso hasta para pintar una casa, este tipo de actividades son de las que se concluyen que son pues de obra menor y propiamente pues lo que se ha considerado es que las mismas no requieren de estas licencias. Incluso para muestra de un botón, ahí tenemos o podemos observar el 83 bis de la ley de construcciones que justamente se refiere a esto, que se entiende por obra menor, ya en síntesis, cuando se aplica una reparación, una remodelación, una aplicación. ¿De qué? De una obra que ya cuenta con la licencia constructiva. Entonces, bueno, yo adicionalmente de lo que ya dijo doña Marta, que me parece que dio en el clavo, eso es lo que yo podría compartirles y propiamente identificar el fundamento normativo de esta figura, que fue por una reforma que se implementó a la ley de construcciones en el 83 bis, y no sé si don Rolando quiere añadir algo adicional, pero eso sería mi observación. Gracias. No, me parece muy acertado y saludar a doña Marta Bolaños, que es muy ingeniera y fue compañera en algunas corporaciones municipales. Eso es todo de mi parte en relación con este tema. Bueno, precisamente doña Marta plantea ahora lo siguiente. Si se hace el debido proceso y se llega a establecer una multa económica, debe luego el propietario del proyecto tramitar la licencia, los planos constructivos o solo con la multa ya se estaría derecho. Siendo así, así muchos solo pagarían una multa y ya, ¿quién asegura que esté bien construida la obra? A ver, no, tiene que tramitar los planos. O sea, eso es un requisito indispensable. Ya no estamos hablando de obra menor, ¿verdad? Lo que estamos hablando de una obra que implica una modificación estructural, por ejemplo, y dentro de esta regularización del quebrantamiento de la legalidad urbanística, un aspecto esencial es que los planos constructivos, para poder verificar y constatar que efectivamente se ajusta al ordenamiento jurídico, al plan regulador si existe, porque lo contrario no se podría, no, está obligado. Esto es parte del proceso de la regularización. Él tiene que presentar los planos. Josué. Sí, me parece que justamente de lo que nos está compartiendo don Rolando es la importancia y justamente la línea que nos ha invitado a través de algunos presentes de la sección tercera del Tribunal Contencioso, es que pues si ese fuera la eventual infracción de que no se cuenta con la licencia o se construyó en términos distintos a la licencia que fue pues otorgada, en realidad lo que hay que volver la mirada es hacia el procedimiento del artículo 93 y siguientes de la ley de construcciones, y que pues el interesado lo que tiene que tratar de buscar es obtener esa licencia constructiva, presentando el proyecto de manera oportuna a la corporación municipal, y incluso se plantean estos dos plazos y, como ya lo dije, lamentablemente, si no hay oportunidad de que la obra se logre adaptar a las condiciones que pues de manera previa ya ha solicitado la corporación municipal,
lamentablemente se procede con el derribo, ¿verdad? Pero no es solamente el pagar y ya. Sí hay que siempre tratar de regularizar la situación, y si no se puede, pues lamentablemente se procede con el derribo. Sí, sí, perdón. Sí, porque o sea, lo importante es que en la medida de lo posible se trate de ajustar a esa legalidad urbanística. No siempre es posible. Y si no es posible, lamentablemente, pues habrá que proceder con la demolición de la obra ilegalmente construida, que no es posible regularizarla. Hay otra, bueno, hay varias preguntas más. Vamos a hacer y tener que escoger porque el tiempo nos ha ido ganando. Una pregunta en este caso es de don Carlos Lanzas, dirigida a Rolando. Dice, ¿qué opinión le merece la solicitud de requisitos por parte de las municipalidades que no prevé la norma cuando estamos en escenarios ambientales por un tema precautorio? Hay inseguridad jurídica, se viola el debido proceso. ¿Hasta dónde llega esa potestad de control urbano ambiental que tienen las municipalidades? ¿Pueden crear derecho aplicando esos controles? Sí, muy amable y saludos también a nuestro común amigo Carlos Lanzas, ¿verdad? Bueno, el tema ambiental en materia constructiva es un tema complejo siempre, ¿verdad? Sobre todo justamente por el principio precautorio, donde, bueno, ¿qué sucede si no tenemos, o sea, claramente definidos con los elementos técnicos y científicos los efectos de una determinada obra? No obstante, pues la Sala Constitucional ha sido constante y ha sido constante en relación con las corporaciones municipales de la importancia de considerar todo el aspecto ambiental dentro del marco de la construcción de obras, ya sea simples o complejas. De manera que no se podría desconocer. Podríamos ligarlo un poco en relación con el tema del silencio que anteriormente referíamos. No obstante, tal y como se indica o había indicado en el pasado, incluso la misma Procuraduría, siempre que tenga que estar relacionado con temas de dominio público, de áreas públicas, no puede operar el silencio y debe considerarse esa variable ambiental desde la perspectiva del derecho precautorio. No sé si querías agregar algo, Josué. Sí, gracias, don Rolando. Nada más, bueno, me parece que ha sido muy claro, don Rolando. Nada más, pues adicionar que incluso justamente para tratar de velar de que las obras constructivas sean conformes a un ambiente, pues, ecológicamente equilibrado, pues algunas corporaciones municipales, dependiendo de la envergadura de la obra constructiva, pues se solicita justamente que cuente con la viabilidad ambiental de Setena, ¿verdad? Incluso, pues nada más para poner un ejemplo, Alajuela, para las obras que superan los 500 metros cuadrados, solicita esta viabilidad ambiental. Entonces me parece que de alguna otra forma son esas consideraciones que se tienen al momento de verificar los requisitos previo al otorgamiento de la licencia, que me parece que son contestes con esa responsabilidad ambiental que también tienen que velar las administraciones públicas locales. Gracias. Ahora, don Carlos plantea otra pregunta pero esta vez para Josué. En el escenario que se dé la violación y rompimiento de sellos por parte de un infractor urbano, ¿qué opinión le merece iniciar el procedimiento de forma inmediata de derribo de la obra sin dejar de lado las responsabilidades penales por el accionar doloso de desacatar una orden dictada por autoridad administrativa? Ello ya que si se viola sellos, se parte de la premisa que el infractor no tiene ni por razón la voluntad de ponerse a derecho. Muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias, don Aldo, por compartirnos la pregunta.
vamos a ver, yo diría, o yo hago la invitación respetuosa para que a través de las corporaciones municipales se tome en cuenta que uno no debería, ¿cómo lo digo? Uno no debería tomarse tal vez como ese atrevimiento de saber cuál es la intención del municipio. Uno, me parece que la administración pública está pues obligada a acatar el canal arbitrado por el ordenamiento jurídico, y que pues a pesar de que la municipalidad pueda interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para que se tramite una causa por violación de sellos, me parece que eso en ningún momento exime a la corporación municipal para que continúe con el procedimiento fijado por el 93 siguientes. Pues así lo veo. Me parece que una eventual violación de sellos no exime que se continúe con el trámite, a pesar de que eso no exima a la corporación municipal de que acuda al Ministerio Público para presentar la denuncia. Le doy la palabra a don Rolando, que quería añadir algo. Sí, a ver, estamos hablando de materia sancionatoria, de manera que mutatis mutandi hay que aplicar principios de legislación sancionatoria, en este caso procesal, y no se puede presumir la culpabilidad de un sujeto. Para eso vamos a hacer el procedimiento, para eso vamos a garantizar el debido proceso. Que no se le puede presumir determinada conducta a un sujeto sin haberle dado el debido proceso, el derecho de defensa, la audiencia que establece el 39 de la Constitución Política. De manera que yo no me atrevería, me parece un poco precipitado y violatorio del debido proceso. Vamos a escuchar, no sabemos quién rompió los sellos, no sabemos en qué circunstancias. Yo he conocido casos concretos donde sellan y es el único ingreso que hay a la vivienda. De manera que se sella la parte de la edificación que se está construyendo ilegítimamente, pero y en la casa y el resto de la familia. Mucho cuidado con ese tema, ¿verdad? Mucho cuidado con esa. No me atrevo a presumir culpabilidad o dolo. Bueno, no poner los bueyes delante de la carreta. Muchas gracias. Y para finalizar, una pregunta de don Frank Álvarez Hernández. Debemos entender que la prevalencia del interés local o del interés nacional se decide según el caso concreto y no según una línea general. Bueno, leyendo un poquito de jurisprudencia, ¿verdad? Para justamente en virtud de esta charla, se indica, sobre todo por sala primera y sala constitucional, que habrá que irlo determinando en el caso concreto, ¿verdad? En el caso en específico, porque tal y como, o sea, lo hemos establecido, nosotros creemos que son como círculos concéntricos, ¿verdad? En algún momento se llega a hablar como de interés público, como sinónimo de interés nacional, pero es que las corporaciones municipales también satisfacen el interés público y lo que es local llega a ser nacional, porque, bueno, justamente prevalece ese interés público. Ahora, tendrá sus características en una circunscripción territorial donde el gobierno local busca la satisfacción de esos intereses comunes coincidentes de los municipios en este cantón, pero eso no es excluyente a mi forma de ver las cosas de ese interés nacional. De manera que siguiendo un poco la jurisprudencia, igual, y saludos a don Fran también, no es excluyente y sí habrá que irlo viendo caso por caso. Porque se habla de la nacionalización de ciertos intereses, pero aún nacionalizados no dejan de tener incidencia e impacto en el territorio de una corporación municipal. Muchas gracias. Muy bien, terminamos entonces muy agradecidos con Rolando, con Josué, con la audiencia que estuvo muy activa el día de hoy planteando múltiples preguntas y comentarios muy valiosos todos que pues, han añadido valor a las exposiciones, aclarando y planteando debates y disquisiciones con relación a esta temática del día a día en materia urbanística a nivel local.
Así que, pues sobradamente alcanzado los objetivos que nos habíamos trazado con esta charla. Ha sido muy enriquecedora la exposición, toda la información que se aporta es muy valiosa y denota pues que definitivamente no ha sido improvisada la charla para nada. Así que un gran agradecimiento de parte de la audiencia por el tiempo que han invertido en prepararla, por el tiempo que se ha tomado esta exposición y además la atención de las preguntas de nuestra audiencia. Así que para la próxima semana continuamos, nos quedan dos exposiciones en este foro. La próxima semana se va a tocar el tema de los alineamientos con relación a las competencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Así que quedan cordialmente invitadas nuestra audiencia para la próxima semana, continuando con este foro de urbanismo. Muchas gracias de nuevo a Josué y a Rolando, y muchas gracias a la audiencia por habernos atendido de nuevo en esta actividad del foro urbanismo. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes por invitarnos y tener la paciencia de escucharnos. Buenas noches, un gusto. Estén bien.